En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. Muy bien, entonces, en la presencia de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, como vamos a celebrar hoy a la tarde y mañana, nuestra fe en la Santísima Trinidad. Pero digo, en la presencia de Dios comenzamos esta catequesis sobre el bautismo, que es justamente el bautismo el que nos hace entrar en contacto con Dios de una manera muy especial, por lo que vamos a ir viendo. Y esta catequesis tiene como dos grandes partes. En la primera parte voy a recordar cuál es la doctrina de la Iglesia sobre el bautismo, porque nosotros creemos en el bautismo, pero ¿qué es el bautismo? ¿Qué hace? ¿Quién lo tiene que recibir? ¿Para qué sirve? Un montón de preguntas. Y esa primera parte entonces de la catequesis la voy a sacar, voy a ir explicando los números del compendio de la Iglesia Católica que hablan sobre el bautismo, justamente. El compendio del Catecismo es un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, que son muchos números, es un libro bastante grande, pero el compendio es un resumen hecho a base de preguntas y respuestas, como eran los catecismos antiguos, que mucha gente aprendía de memoria, la pregunta y la respuesta. Ese es un método posible hoy en día incluso, aprender de memoria, y con el tiempo uno va entendiendo lo que significa eso que ya se grabó en la mente, ¿no? Así que la primera parte voy a explicar la doctrina del bautismo, usando el compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo, y la segunda parte, teniendo en mis manos el ritual del bautismo, voy a mostrarles la celebración del bautismo. La celebración del bautismo de un niño, que es lo más común. También sabemos que se puede bautizar un adulto, pero la celebración sería de otra manera. Entonces, el compendio y el ritual del bautismo es lo que voy a usar en esta catequesis. Comenzamos entonces con la doctrina sobre el bautismo sacada del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo tengo en mis manos y los números que hablan sobre el bautismo son el 251, y ahí avanza, hasta el 264. En esta parte del compendio se habla de los sacramentos, y obviamente del primer sacramento sobre el que se habla es del bautismo, porque es el primero de los 7 sacramentos. Sin el bautismo uno no se puede confirmar, no puede recibir la comunión, no se puede confesar, no se puede casar, no puede recibir la unción de los enfermos. ¿Ven? El bautismo es el primero. Por eso forma parte de los sacramentos de iniciación, de la iniciación cristiana. Uno inicia a ser cristiano por el bautismo, la confirmación y la comunión, pero el primero de los 3, el bautismo. Entonces, leo la pregunta, leo la respuesta y si hace falta agrego algún comentario. El número 251, entonces, del compendio dice: ¿cómo se realiza la iniciación cristiana?
La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. ¿Cómo uno empieza a seguir a Cristo? Por los sacramentos. Por la fe, primero porque escucha, pero suponiendo que uno es un bebé. ¿Cómo se da ese empezar a caminar hacia Cristo? Incluso ven, antes de la conciencia, antes que yo tenga conciencia, en mi caso fui bautizado de bebé, empecé a caminar hacia Cristo, fui iniciado en el cristianismo, porque renací en el bautismo, fui fortalecido en la confirmación y alimentado en la Eucaristía. 252. ¿Con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación cristiana? El primer sacramento de la iniciación cristiana recibe ante todo el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. E iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. En este punto entonces aparecen tres nombres que le damos al primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. En primer lugar, el más común, bautismo. Bautismo viene del griego baptisein. Baptisein en griego significa sumergir. Y recibió ese nombre porque la primera forma de bautismo fue sumergiendo a la persona en el agua. Y lo más común era usar un río. Con el tiempo se hicieron piscinas adentro de los templos más antiguos, que son del siglo IV, del siglo V, y están en Europa y en Asia también, tienen una piscina bautismal. Cerca de la puerta hay como una especie de pileta, donde uno bajaba incluso. Ahí adentro había agua y uno era sumergido. Por eso bautismo es el nombre más común. También está esto de baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Baño. El agua sirve para limpiar. Eso está sacado de la carta a Tito. Y el último nombre que pone el catecismo es iluminación. Iluminación, otro nombre que el bautismo recibió a lo largo del tiempo, porque el bautismo nos transforma en hijos de la luz. Dios es el Padre de las luces. Nosotros somos hijos de la luz. ¿Ven? Por eso, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? El bautismo. Iluminación. Número 253. ¿Cómo se prefiguraba el bautismo en el Antiguo Testamento? En la Antigua Alianza o Testamento se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Muchas prefiguraciones, o sea, muchas cosas y acontecimientos del Antiguo Testamento que preparaban el bautismo, que es el bautismo de Jesús, que es algo nuevo, que en el Antiguo Testamento no existía. Por eso acá es importante recordar que Jesús fue bautizado con un bautismo
del Antiguo Testamento, un bautismo que daba Juan Bautista, justamente. No es entonces el bautismo que él mandó celebrar. ¿Ven qué importante esto? Porque si no, como dicen muchos cristianos evangélicos, no, hay que bautizarse de grande como hizo Jesús. Jesús fue bautizado con un bautismo distinto, el bautismo del Antiguo Testamento. El bautismo nuevo que él le da un mandato a los apóstoles, como vamos a ver, es un bautismo que ya se ve en el Nuevo Testamento que recibían incluso los niños. Lo más común era que se bautizara una persona grande. Pero con el paso del tiempo, lo más común fue que se bautizaran los niños, cuando ya el pueblo, la cultura era cristiana. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento hay prefiguraciones. El bautismo estaba prefigurado. Había cosas, el agua, por ejemplo, el arca de Noé. ¿Ven? Cosas o acontecimientos, el paso del Mar Rojo, que hablaban ya del bautismo que iba a venir. 254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús entonces el que da cumplimiento a esas figuras que venían del Antiguo Testamento, pero eran como una promesa, anunciaban algo que iba a suceder. Con Jesucristo sucede. La última figura del bautismo preparado era el bautismo que daba Juan. Jesús lo recibe y después llega a su plenitud la revelación del bautismo cuando él le dice a los discípulos, después de la resurrección: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que seguimos haciendo hasta hoy en día, cumpliendo el mandato de Jesús. 255. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. O sea, hace 2000 años que la Iglesia, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles administran el bautismo a quien cree en Jesucristo. Si es una persona adulta, tiene que demostrar que cree en Jesucristo. Si es un niño, si es un bebé sobre todo, la Iglesia se agarra de la fe de los padres que piden el bautismo. Por eso es muy importante que estén preparados, para que sepan lo que están pidiendo. ¿Ven? Cuando alguien me viene a pedir un bautismo, yo tengo que hablar con la mamá, el papá, la familia, para ver si creen en Jesucristo. No, tal vez no creen en Jesucristo. Y bueno, entonces, ¿para qué el bautismo, no? No, somos de otra religión, pero escuchamos que el bautismo le va a dar una protección. Y no, pero si son de otra religión, no creen en Jesucristo, ¿se dan cuenta? Condición básica para recibir el bautismo: creer en Jesucristo. 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Vamos a ver en la segunda parte de esta catequesis que el rito del bautismo tiene muchos signos, muchas partes, pero lo esencial, lo que no puede no estar, a lo que se reduce el bautismo en una circunstancia de emergencia, a derramar agua sobre la cabeza de la persona invocando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sumergir en el agua, dice también el compendio, suponiendo que hay una piscina bautismal, como en algunas iglesias existe. 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Cualquier persona humana, ni persona angélica, ni persona divina, menos todavía. Pero ven, los animales no se los puede bautizar. El bautismo es para las personas. Cualquier persona que aún no esté bautizada. Porque si está bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se puede volver a bautizar. Ya está bautizada. Me ha pasado, Padre, ¿podemos hacer de vuelta el bautismo de fulanito? Porque los padrinos se borraron, los padrinos son unos fallutos. Entonces queremos hacer el bautismo de vuelta con otros padrinos. Pero ven, esa preparación para el bautismo de esa familia evidentemente fue muy deficiente. ¿Cómo van a pedir que se bautice de vuelta cuando no es posible? Porque los padrinos no sé qué cosa, ¿ven? Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. 258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Todos nacemos con la mancha del pecado original. El pecado original es esa desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, que cometieron contra Dios. Y al haber sido los primeros, los que pertenecemos a esa línea, porque somos humanos, nacemos con esa desobediencia en el alma, ese rechazo de Dios que no fue voluntario. Yo no estaba al principio de la creación, pero como soy un hijo de Adán y Eva, he nacido con ese pecado, con esa mancha original, que se borra con el bautismo. Por eso los niños son bautizados. Esa mancha del pecado original, esa desobediencia a Dios, es la que nos acerca al diablo. Por eso hay que eliminar esa mancha y que ese niño abandone el mundo de las tinieblas en el que está sumergido por la mancha del pecado original y empiece a que en él reine la luz, iluminación. Deje de ser un hijo de las tinieblas y pase a ser un hijo de la luz. No, porque vamos a esperar a que tenga ¿cuántos años? Y lo estamos privando a ese niño de ser un hijo de la luz, de ser un hijo de Dios. No, hasta que el padrino no venga de Estados Unidos no vamos a hacer el bautismo. Cuánta ignorancia que hay, cuánta ignorancia. Necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuántos niños han quedado poseídos por el diablo por no estar bautizados? ¿Cuántos niños han recibido un influjo maligno por no estar bautizados? No necesariamente poseídos, pero alguien tal vez le hizo una brujería a la familia y ese mal, lamentablemente, le afectó al niño que no estaba bautizado. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños?
porque naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Vamos a ver en breve que durante el bautismo hay un exorcismo, al menos uno. Hay otros ritos en la iglesia donde hay más de un exorcismo, porque es necesario que el diablo entienda que esta persona le pertenece a Dios, no a él. Y hay que exorcizarla. Hay que pedirle a Dios que aleje todo mal de esa persona. No solamente palabras, sino que hay gestos. Se le hace la señal de la cruz en el pecho con un aceite. 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Profesión de fe. Y acá está el tema de los padrinos. ¿Cuántos padrinos son figuretti? Aparecen para el bautismo, aparecen para la foto, aparecen para el almuerzo. Y después no rezan por el ahijado, no ayudan a la familia en esto de ir creciendo en la fe, no los acompañan a misa. Cuando tienen una crisis espiritual, no están ahí ayudándolos. No les dan ejemplo de vida cristiana. ¿Cuántos padrinos? Digo, lamentablemente. Por eso no hay que hacer hincapié o no hay que poner el foco, el acento en los padrinos. Los padrinos no son obligatorios. Lo importante son los padres, que estén convencidos, que crean en lo que cree la iglesia, que crean la fe en la que ese niño va a ser bautizado. Y los padrinos, si no hay un padrino que esté bautizado, que haya recibido la confirmación, la comunión, que si formó una familia la haya formado sobre el sacramento del matrimonio. No elegir, porque no es una apariencia, ¿ven? No es un verdadero padrino o madrina. Lamentablemente existen pocas personas capaces de apadrinar en la fe a otra persona. Lamentablemente. Por eso hay que prepararse y uno cuando tiene que elegir un padrino o una madrina tiene que pensar en una persona, en primer lugar, que sea una persona católica. No puede ser de otra religión. ¿Para qué sirve tener un padrino o una madrina de otra religión? Si esa persona es coherente, a ese niño, a esa niña, le va a hablar de su religión, no de la religión católica. No, porque él quería ser padrino, ella quería ser madrina, porque es mi hermana, porque es mi amiga de toda la vida. ¿Y qué importa eso? ¿Ven? Por eso es muy importante prepararse, reflexionar, a ver, yo a quién elegí para ser el padrino, la madrina de mi hijo. ¿Apareció o no apareció nunca? ¿Ven? Importante el tema, ¿eh? Pero digo, no hay que hacer el foco ahí. Lo más importante es la comunidad eclesial, la parroquia en donde ese niño está bautizado, que de alguna manera la familia se incorpore a la vida parroquial, la familia, el sacerdote que tiene que estar disponible para acompañar a ese niño en el proceso de la fe, porque empieza iniciación, el bautismo inicia, y la confirmación, y la comunión, y la confesión, y el matrimonio, si se puso de novio, y si se enfermó,
la unción de los enfermos. ¿Ven? Importante, el bautismo es el comienzo, que hay que acompañar ese proceso. 260. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la Iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El ministro, derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Lucas, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro ordinario entonces, obispo, sacerdote, diácono. Pero ante una necesidad extrema, y pongo el caso concreto del hospital de niños, una enfermera puede bautizar. De hecho, la hermana, la beata Sor María Ludovica, les enseñaba, les decía esto que les estoy diciendo a ustedes, a las enfermeras. Si nace un bebé prematuro, si hay un desprendimiento de la placenta, tantas cosas por las cuales lamentablemente se puede anticipar el parto y el bebé nace pero no en las mejores condiciones, se puede dar el bautismo. Porque además no sabemos si el bebé va a vivir, porque puede ser que muera al poco tiempo. Entonces, cualquier persona queriendo hacer lo que hace la Iglesia, en un caso de necesidad, puede bautizar válidamente. Si ese niño se recupera, crece, se sana de lo que tenga, bueno, después se lo lleva a la iglesia donde se completa la celebración con el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, las oraciones. Pero cualquier persona en caso de necesidad puede bautizar con agua, invocando a Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿Es necesario el bautismo para entrar al cielo? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. A todas las personas a las que se les habló de Jesucristo, se les habló del bautismo, Dios les va a pedir cuenta. O sea, ¿recibiste el bautismo? ¿A cuántas personas me toca insistirles que no pospongan o no sigan posponiendo el bautismo? Saben y no lo hacen. El bautismo es necesario para entrar al cielo. 262. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe. Bautismo de sangre. Los catecúmenos, y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, busquen sinceramente a Dios y se esfuercen por cumplir su voluntad. Bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Aquí entonces vemos que hay 3 tipos de bautismo. El bautismo de agua, que es lo más común. El bautismo de sangre, cuando una persona que cree en Cristo muere porque la matan
antes de recibir el bautismo. Pensemos en los países donde a los cristianos, hoy en día, a los cristianos se los persigue. ¿Cuántas veces durante el transcurso de los últimos meses nos hemos enterado que han puesto bombas en las iglesias y la gente muere? Si una de esas personas se estaba preparando para el bautismo y muere en ese momento, está bautizada, murió por Cristo, bautismo de sangre. Y el tercer tipo, bautismo de deseo. Cuando una persona muere sin haber recibido el bautismo, pero se estaba preparando para eso. Muere en un accidente. No murió por Cristo. ¿Ven? La causa no fue morir por Cristo. Pero tenía ese deseo y se estaba preparando. Estaba yendo a catequesis, estaba haciendo un curso. ¿Ven? Bautismo de deseo. Bautismo de deseo, bautismo de sangre para las personas adultas. Bautismo de agua incluso para los niños. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, niños que mueren con el pecado original, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Y no decimos nada más. Porque el bautismo es necesario para entrar al cielo. Y ahora, este niño que murió sin el bautismo, la Iglesia los confía a la misericordia de Dios. Distinto el caso cuando el niño que muere murió con el bautismo. La Iglesia ahí dice que ese niño está en el cielo, que ese niño es un ángel. No es un ángel, ¿no? Pero que está en el cielo, porque recibió el bautismo que lo transformó en un hijo de la luz, en un hijo de Dios, y Dios lo recibió. Pero ven, la Iglesia con respecto a los niños que mueren sin bautismo, no habla de más. Es muy prudente. Algunos hablan de más y dicen cosas que la Iglesia no enseña. La Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Por eso es importantísimo bautizar a los niños pocos días después del nacimiento. Pocos días después, pocos meses después, bien, pero no esperar tanto tiempo. 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo, el carácter. Efectos del bautismo, muchos. Pero, por ejemplo, cuando una persona grande se bautiza, o un chico grande, me ha pasado en el colegio bautizar a una nena, me acuerdo, 2 nenas de 10 años, el bautismo no solamente perdonó el pecado original, sino los pecados personales que seguramente cometieron. No habrán sido gravísimos, pero desde que uno tiene uso de razón, puede pecar, puede ofender a Dios, ofender al prójimo u ofenderse a sí mismo. Estas nenas no se podían confesar, no podían pedirle perdón a Dios en la confesión, porque no estaban bautizadas. El bautismo les borró también los pecados personales. Desde ese momento se pueden confesar. Y destaco esto último, no se puede recibir nuevamente el bautismo porque deja una marca en el alma, el carácter, un sello indeleble de Cristo. ¿Cuántas personas en estos últimos tiempos han abandonado la fe, han apostatado? El bautismo es indeleble. No, yo quiero que me borren de todos los registros que existen en la parroquia donde fui bautizado.
se te puede borrar, pero el bautismo no se te borra porque está en el alma. Y saben que esos apóstatas, esas personas que han apostatado de su fe, algunos, al final de su vida, se arrepienten de lo que hicieron. Porque lo hicieron en un momento de enojo, en un momento en que fueron influenciados por otros, una mala influencia. Y llega un momento en la vida que se dan cuenta que no. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo fui a la iglesia y pedí que se me borre de los registros? No, yo quiero volver. ¿Y eso por qué pueden hacerlo? Porque como está esa marca en el alma, Dios se agarra de esa marca porque Dios es fiel. Nosotros somos infieles, nosotros abandonamos a Dios, pero Dios se queda en nosotros por el bautismo, ¿ven? Se agarra de esa marca y es desde ahí de donde nace la conversión de esa persona para volver a caminar mirando a Cristo. 264. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? El nombre cristiano recibido en el bautismo. El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. El nombre. Ya vamos a ver el rito del bautismo. Nombre de un santo en lo posible. Hay que tratar de tener el nombre de un santo, de una santa, para que esa santa, ese santo, sea un modelo para mí. No solamente un modelo para mí, sino que eso sería tarea mía, mirarlo y tratar de imitarlo en algo como él a su vez imitó a Cristo, sino una tarea para el santo o la santa desde el cielo, intercediendo por la persona que lleva su nombre. Ejemplos clarísimos de los cristianos de China o de Corea. Tengo conocidos en Corea que tienen su nombre coreano, que algunos son muy difíciles de pronunciar. Pero cuando fueron bautizados, recibieron el nombre de un santo literalmente. Yo tengo un amigo que se llama Juan Bosco. Juan Bosco. Uno dice, ¿es San Juan Bosco? Sí, se llama así, Juan Bosco. Otro conocido, no es tan amigo, pero se llama Tomás de Aquino. Tomás de Aquino recibió en el bautismo ese nombre. Santo Tomás de Aquino es un santo del siglo XIII. Este sacerdote coreano, estos dos sacerdotes, uno se llama Tomás de Aquino y el otro se llama Juan Bosco. Un ejemplo más claro que ese no se me ocurre. ¿Ven? Y obviamente que Santo Tomás de Aquino y San Juan Bosco, dos sacerdotes, interceden por estos sacerdotes coreanos, que seguramente cuando fueron bautizados ni se imaginaba la familia que iban a ser sacerdotes ellos, como el santo del cual llevan el nombre. Muy bien, así termina entonces el compendio de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, la parte doctrinal sobre el bautismo, que, bueno, yo se lo fui comentando y leyendo. Ahora pasamos a otro libro de la Iglesia. No son cosas mías, no son locuras mías, son la enseñanza de la Iglesia. Por eso, ¿de dónde la primera parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hecho a base de preguntas y respuestas? Y esta segunda parte, estos minutos que nos quedan, la dedico a mostrarles la celebración más común, el bautismo de un niño. Comienza entonces el ritual, que es el libro que usa el sacerdote, con, digamos, las oraciones, los gestos, las palabras,
el lugar donde se celebra cada cosa, digo, todo eso está en el libro. Y lo primero que uno hace es recibir al niño, la recepción. La recepción, en mi caso, yo elijo un modo que no es tan común, que es hacerlo en la puerta de la iglesia o en la vereda incluso. Cuando está lindo el tiempo, uno lo hace en la vereda. O sea, lo hace afuera de la iglesia. Porque como vimos, el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Sin el bautismo no formamos parte de la iglesia. Simbólicamente entonces la iglesia da la opción de comenzar el bautismo afuera. Y ahí en el bautismo, en el atrio de la iglesia, en la escalinata, en como sea el templo, se le da la bienvenida, ¿no? Hermanos, con alegría han venido a celebrar este bautismo. Ya han celebrado el nacimiento de este niño y ahora celebramos un renacimiento. ¿Ven? Regeneración. Hijos de Dios por el bautismo. Hijo de sus padres, el nacimiento. Hijos de Dios, regeneración, un renacer por el bautismo. Entonces, lo primero entonces la recepción. Y acá está el tema del nombre. El sacerdote le pregunta al padre y a la madre, ¿qué nombre le han puesto a su hijo? Uno ya lo sabe, porque ya conoce a la familia, ¿no? Pero ven el rito es ¿qué nombre le han puesto? Ellos se lo pusieron. Tal vez yo se lo sugerí, pero ¿qué nombre? Lucas. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Lucas? Yo hago esa pregunta. ¿Qué le piden? ¿Qué han venido a pedirle a la iglesia de Dios, de la cual yo soy el representante en esta parroquia, ¿no? ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Lucas? Respuesta, una de las respuestas, el bautismo. ¿Qué han venido a pedir? El bautismo. A veces pasa que uno responden la bendición, la protección, que le vaya bien en la vida, pero en realidad como que hay que ajustar un poquito ahí, ¿no? Porque en realidad que te vaya bien en la vida no te lo da el bautismo. El bautismo da otra cosa. El bautismo, ya vimos todos los efectos del bautismo, ¿no? Pero respuestas, el bautismo, la fe, la gracia de Cristo, la entrada en la iglesia y una opción que se me pone la piel de gallina, la vida eterna. El bautismo nos da la vida eterna. Si uno es consecuente al bautismo que recibió, al nombre que tiene de cristiano, si uno vive las exigencias del bautismo, va a entrar al cielo el día que Dios quiera. Y eso me lo posibilita el bautismo. Por eso, ¿qué piden a la iglesia de Dios para Lucas? Nunca me pasó. Pero alguno que me responda, la vida eterna, me va a dejar sin palabras. Es una respuesta posible. Ustedes que han pedido el bautismo para su hijo, ¿saben que contraen el compromiso de educarlo en la fe para que cumpla los mandamientos de Dios, amando al Señor y a su prójimo como Él nos enseñó, como Cristo nos enseñó? Pregunta directa a los padres. ¿Saben que contraen el compromiso? Por eso es muy importante la preparación de la familia antes del bautismo. A partir de ahora yo los voy a obligar a ver esta catequesis al que quiera bautizarse en la parroquia San Francisco. El que avisa no traiciona. Miran la catequesis y después hablamos. Pero ven, saben que contraen el compromiso de educarlo en la fe. De acá se agarra la iglesia, ¿ven? De acá me agarro yo para dar el bautismo. Esa fe que un adulto puede pronunciar por sí mismo, ¿no? Dice, no, yo creo en Jesucristo y quiero recibir el bautismo, quiero ser cristiano, quiero vivir como Él enseñó. Un adulto puede venirme con ese planteo, pero un niño no. ¿Quién me hace ese planteo? La familia que tiene autoridad sobre su hijo. Y así como no le niega la cuchara
con la comida porque sabe que eso es para su cuerpo y es necesario para su cuerpo, no le niega el bautismo porque sabe que es necesario para su alma. No, mis papás me obligaban a comer cuando yo era chiquito. ¿A quién se le ocurre? ¿Se dan cuenta? ¿A qué persona dijo que va a decir eso? Pero lamentablemente muchos han dicho, no, a mí me obligaron a recibir el bautismo, yo no quería. Pasa. Pero bueno, esa persona no sabe que los padres estaban convencidos del bien que le estaban haciendo al traerlo a la iglesia para que la iglesia de Dios, recibiéndolo con gran alegría, le dé el bautismo. Y acá se les pregunta a los padrinos, si los hay. ¿Están dispuestos a ayudar a los padres de este niño en esta misión? Padrinos, la misión de los padrinos. Educar al niño en la fe. No, porque yo lo voy a cuidar cuando esté enfermo. Buenísimo. No, porque yo le voy a regalar todos los años algo muy lindo. Buenísimo. Pero esa no es la misión de los padrinos. La misión de los padrinos es ayudar a los padres a educar a ese niño en la fe de la iglesia. Lucas, la iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En su nombre yo te marco con la señal de la cruz, y también tus padres y padrinos te marcarán con la misma señal de Cristo Salvador. Le hago la señal de la cruz en la frente, los padres y los padrinos. ¿Ven? Estamos en el atrio, estamos en la vereda del templo. Los que somos bautizados, lo recibimos, los que somos iglesia, iglesia en griego, eclesía significa asamblea, nosotros que somos la asamblea, el pueblo de Dios, lo entramos al templo. Y lo entramos cantando. Al menos así lo hago yo. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Con esa canción que todo el mundo conoce, entramos al templo y escuchamos la proclamación del Evangelio. Muchas opciones para predicar, para exhortar a las familias en este momento. Yo la que suelo usar es la que les recordaba en el momento doctrinal, digamos, de la catequesis, que es cuando Jesús le dice a los apóstoles, habiendo él resucitado, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. ¿Por qué bautizamos? Porque es un mandato de Jesús. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Bautizar y enseñar. Bautizar y dar catequesis. Mandato de Jesús. Estoy cumpliendo un mandato de Jesús, enseñándoles a cumplir todo lo que Él nos ha mandado. Y yo mismo me escucho y hago examen de conciencia si yo vivo lo que predico, ¿no? Pero ven, mandato de Jesús a los apóstoles, y ese mandato se transmite. Ir y bautizar, ir y enseñar. Enseñando a cumplir todo lo que Él nos ha mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La iglesia cuando bautiza, la iglesia cuando enseña, la iglesia cuando predica, cuando exhorta, cuando corrige, tiene la presencia de Cristo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Luego viene
de la lectura y la homilía, la oración de los fieles. Acá rezamos especialmente por ese niño que va a recibir el bautismo. Ya le pusimos el nombre de Lucas. Por los padres, por los padrinos, por la comunidad. Después viene la invocación a los santos. Se puede cantar la letanía de los santos. Y especialmente presente va a estar en la letanía el santo del que el niño lleva el nombre. En nuestro caso, San Lucas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Lucas, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Ven que Lucas va a ser parte por el bautismo de la iglesia que está en el cielo, en el purgatorio y en la tierra. Por eso, durante la celebración del bautismo, invocamos a los santos, para que estén atentos e intercedan por este niño que va a formar parte de la iglesia de la que ellos ya forman parte, y nosotros también. La mayoría de los que participan en un bautismo ya fueron bautizados. Después viene el exorcismo, como les dije. Después de haber invocado a los santos, se le pide a Dios que libre a este niño del dominio de Satanás, espíritu del mal, y lo haga pasar de las tinieblas al reino de la luz. Exorcismo sobre el niño. Y después de esa oración se le unge en el pecho con el óleo de los catecúmenos, diciendo que la unción con el óleo sagrado te defienda y fortalezca por el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con óleo sagrado, óleo, aceite que fue bendecido por el obispo en la Semana Santa, óleo de los catecúmenos. Se le pide a Dios la protección en el pecho, ¿ven? La parte más importante del cuerpo, están todos los órganos acá. Pero por otro lado, ¿cuánta carne hay acá? No hay mucha carne, ¿no? Entonces es una parte débil, ya acá están las costillas. Entonces en ese pecho se le hace la señal de la cruz en la frente. Que la unción con el óleo sagrado te defienda y fortalezca después de haber hecho la oración de exorcismo. Se bendice el agua, si no está bendecida. Si está bendecida, se le da gracias a Dios por esta agua que fue bendecida, por el cual se va a conducir al renacimiento espiritual de este servidor tuyo, Lucas, llamado al bautismo en la fe de tu iglesia, a fin de que posea la vida eterna. Y acá es cuando en la celebración todos tenemos la oportunidad de renunciar al mal, al maligno como ser, o sea, al diablo, a sus obras, a sus engaños, y manifestar nuestra fe en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso aquí se renuncia y se profesa la fe. Y eso especialmente lo tienen que hacer los padres y los padrinos si hay. Vuelvo a repetir, los padrinos no son obligatorios. Entonces, estimados padres y padrinos, este niño que han presentado a la iglesia va a recibir en el bautismo, por medio del agua y del Espíritu Santo, una nueva vida que procede del amor de Dios. Traten de educarlo en la fe, para que esa vida divina sea preservada del pecado y crezca en él día tras día. ¿Ven? Esa vida divina crezca. Iniciación cristiana. Si están dispuestos a aceptar esta responsabilidad, ya se les preguntó al inicio, si están dispuestos a aceptar esta responsabilidad, renueven su compromiso bautismal, renunciando al pecado y profesando su fe en Jesucristo, esa misma fe de la iglesia en la que este niño será bautizado. ¿Ven? Renunciando al pecado,
o sea, al obrar mal, al querer obrar mal o al no querer obrar bien, y manifestar la fe en Jesucristo. Por eso acá la renuncia al diablo, a sus obras, a sus engaños, a la magia, a la cintita roja, a los ritos de cualquier tipo, a la vela de no sé de qué color, a la invocación de no sé qué espíritu. Renunciar a todo, hechicería, magia, cualquier cosa, ¿no? Trabajos, tantas cosas, ¿no? Y la fe en Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Esta es nuestra fe, decimos después de profesarla todos juntos. Yo también la profeso y yo también renuncio al diablo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nadie se tiene que avergonzar de la fe que tiene. Nos gloriamos de profesar que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Dios que perdona los pecados, la Iglesia que bautiza, la Iglesia que enseña, la vida eterna. Nos gloriamos de profesar la fe de Jesucristo y la fe en Jesucristo. Y ahora sí, muy cerca de la pila bautismal, sea una pila, sea un recipiente, sea una piscina, se le pregunta a los padres: ¿quieren que Lucas reciba el bautismo en la fe de la Iglesia que todos juntos hemos profesado? ¿Quieren? No se lo puede bautizar obligadamente al niño. No, porque a veces aparece una abuela, ¿no? No, porque mi hijo no quiere bautizar, pero padre, yo voy a pasar así media escondida y lo voy a bautizar igual. No se puede hacer eso, ¿ven? La libertad de los padres, en el caso del niño, la libertad de un adulto. Tiene que querer. Sí, queremos. Y ahora sí, con un recipiente con agua. Lucas, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Momento importantísimo, único e irrepetible. ¿Se pueden sacar fotos? Sí, obviamente. Que el fotógrafo no moleste mucho. Porque el bautismo es un encuentro con Jesús, es un encuentro de oración. Pero ese momento hay que sacar una foto. Único e irrepetible. Sabiendo también que las máquinas de foto, ¿cuánto tienen? 100 años, ¿no? O sea, tampoco es necesario que haya una foto. Si no hay foto, el bautismo se hace igual, ¿no? Pero conviene porque es un momento inolvidable para la familia, inolvidable si es un adulto, ¿no? ¿Cuántas personas adultas? El Papa suele bautizar durante la Semana Santa a muchos adultos. Es muy común en la celebración del Sábado Santo a la noche en Roma que el Papa bautice a adultos, personas que se fueron preparando para recibir el bautismo, y la noche santa de la Vigilia Pascual reciben el bautismo, la confirmación y la comunión, los tres sacramentos en la misma celebración. Después del bautismo, entonces le damos gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Le cantamos a Dios, todo el que pueda. A mí me gusta cantar porque uno subraya, destaca los textos. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Este niño que acaba de ser bautizado está lleno de Dios. Es la obra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ven? Iluminado, renacido, regenerado, bautizado, sumergido en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después entonces del baño viene el perfume, ¿o no? Entonces acá se le hace la señal de la cruz en la frente con el santo crisma, que es un aceite perfumado. Aceite que también, como el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, se bendijo durante la Semana Santa, lo hizo el obispo en la catedral,
Y bueno, este aceite entonces es aceite para el bautismo, para la confirmación y para el orden sagrado. Pero el bautismo se recibe después de haber sido bañado. En la señal de la cruz en la frente se le pide a Dios que lo unja con el crisma de la salvación. Ungir es el verbo que se usa para decir que se le puso aceite. Aceite bendecido, aceite perfumado. El mismo aceite, digo, que se va a repetir en la confirmación. Algunos niños ya vienen vestidos de blanco. Entonces, símbolo de esa pureza, esa limpieza que van a recibir en el bautismo y que este niño imaginario acabó de recibir. ¿Ven? Por eso ahora se le viene la imposición de la vestidura blanca, una telita blanca en el pecho o en la cabeza, o si ya está vestido de blanco. Lucas, eres ya una nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de la dignidad que has recibido y con la ayuda de la palabra y el ejemplo de tus familiares, logres mantenerla siempre limpia hasta la vida eterna. Los pecados personales manchan la vestidura blanca que hemos recibido en el bautismo. ¿Cómo se limpian esas manchas? Por la confesión. La confesión hace que retomemos ese brillo, esa luminosidad que teníamos en el bautismo. ¿Ven lo importante de la confesión? Después, la luz de Cristo, iluminación, otro signo exterior más, ¿no? Una velita se le da a los padres, reciban la luz de Cristo y hagan que este niño viva como un hijo de la luz en todo lo que ellos puedan, ¿no? Llegará un momento que ese niño tomará su camino, pero hay que haberlo encaminado a Cristo, que dijo, yo soy el camino, ¿ven? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Después también se le puede hacer otra oración, si es un bebé, haciendo la señal de la cruz en las orejas y en la boca. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. A continuación rezamos el Padre Nuestro, porque ahora tenemos un hermano nuevo, un hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios, tenemos un hermano nuevo. En su nombre, si es un niño, rezamos el Padre Nuestro por primera vez en su nombre, porque ahora es hijo de Dios. Y después concluye la celebración con la bendición del Padre, de la Madre, del niño, y también con una consagración que se le hace a la Virgen María, la Madre de Dios. Madre a partir de ese momento de este niño, porque fuimos bautizados en Cristo, hemos renacido en Cristo. María, la Madre de Cristo, María es Madre de los cristianos. En cristianos nos transformamos por el bautismo. Por eso es muy común, al menos lo que yo hago, después de esa bendición, ahí conducirlos hasta la imagen de la Virgen que tenemos de Luján y consagrar a ese niño pidiendo la protección especial de la Virgen María. Como concluye así la catequesis, concluye así el ritual, también les doy la bendición a todos en este momento. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Lucas, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias.